Me llamo Rosalinda y desde muy pequeña aprendí que existen cosas más allá de la comprensión humana habitual. La historia que voy a contar sucedió cuando tenía 20 años, e incluso para mí, una persona ya acostumbrada a lidiar con espíritus, ritos, oraciones y magias en mi día a día, pues nací en una familia de mujeres curanderas. Lo que ocurrió me marcó profundamente, porque, a pesar de no dudar de que existen espíritus, entidades buenas y entidades malas, y principalmente, medios de ayudar a las personas que son difíciles de explicar, jamás pensé que un mal tan grande como aquel que encontré pudiera existir sobre este mundo. Crecí en un pequeño pueblo mexicano, donde las tradiciones indígenas y la fe católica se entrelazaban en una tapestría cultural única. Las calles estaban pavimentadas con piedras antiguas, flanqueadas por casas de adobe pintadas en colores vibrantes, reflejando la alegría y la vivacidad de nuestra gente. Altares dedicados a santos católicos coexistían armoniosamente con símbolos ancestrales indígenas, evidenciando el sincretismo que permeaba nuestra comunidad. Festividades como el Día de Muertos eran celebradas con fervor, honrando a nuestros antepasados y reforzando nuestra conexión con el mundo espiritual. Mi familia era conocida por sus habilidades de curación, transmitidas de generación en generación por las mujeres. Mi abuela, Jimena, era la matriarca respetada, una curandera sabia que conocía los secretos de las plantas y de las oraciones antiguas. Su presencia era imponente. Sus ojos cargaban la profundidad de quien ya había atestiguado mucho en la vida. Mi madre, Isabela, seguía sus pasos, equilibrando las prácticas indígenas con elementos del catolicismo. Era una mujer de fe inquebrantable, siempre con un rosario en manos y una presa en los labios. Desde Cedo, se esperaba que yo, Rosalinda, continuara esa tradición. No obstante, a los 12 años, yo aún no había manifestado los dones que mi familia poseía. Mientras otras niñas de mi edad jugaban en las calles, yo me dedicaba a aprender los rituales y las rezos, con la esperanza de despertar algo dentro de mí. La frustración crecía a cada intento fallido, y el peso de las expectativas familiares se volvía cada vez más difícil de soportar. Me acuerdo de una noche en particular, durante la celebración del Día de Muertos. Las calles estaban adornadas con flores de cempasúchil y el aroma del pan de muerto llenaba el aire. Las familias montaban altares elaborados, decorados con fotos de seres queridos fallecidos, velas y ofrendas de sus platos favoritos. Era una noche de celebración y reflexión, donde creíamos que las almas de nuestros ancestros regresaban para visitarnos. Mi abuela y mi madre estaban ocupadas atendiendo a los pobladores que buscaban bendiciones y curaciones. Yo observaba a la distancia, deseando poder contribuir de alguna forma. Una señora mayor se acercó a mí, sosteniendo una vela encendida. Sus ojos eran gentiles, pero cargaban la sabiduría de años vividos. «Niña, ¿podrías prender esta vela en el altar para mi hijo?», pidió ella, extendiéndome la vela. Sentí una punzada de nerviosismo, pero acepté la vela y caminé hasta el altar. Mientras colocaba la vela al lado de las otras, murmuré una prece silenciosa, pidiendo a los espíritus orientación y fuerza. Cuando me volteé, la señora ya se había ido, pero una sensación de calma me invadió. Aquella noche, compartí mi experiencia con mi madre y mi abuela. Ellas intercambiaron miradas significativas, como si supieran de algo que yo aún no comprendía. Fue entonces que decidieron que era hora de buscar ayuda más allá de nuestra familia. Había un hombre en las cercanías, un sacerdote curandero llamado Don Mateo, conocido por realizar ceremonias místicas que despertaban habilidades latentes. Él vivía recluido, alejado de la comunidad, y pocos tenían coraje de buscarlo. La decisión de visitar a Don Mateo no fue tomada a la ligera.
Mi abuela creía que él podría ayudar a despertar mis dones adormecidos, pero había un aire de misterio y tal vez un poco de temor con respecto a él. Sin embargo, la necesidad de continuar nuestra línea de curanderas era mayor que cualquier vacilación. Así, nos embarcamos en una jornada que cambiaría mi vida para siempre, con la esperanza de que yo pudiera finalmente encontrar mi lugar dentro de las tradiciones de nuestra familia y de nuestro pueblo. La mañana estaba fresca cuando partimos. La jornada hasta la casa aislada de don Mateo era larga y sinuosa, y mi corazón latía acelerado a cada paso. La carretera que serpenteaba por las montañas parecía más sombría de lo normal, incluso bajo la luz suave del amanecer. La neblina, característica de las primeras horas del día, envolvía todo a nuestro alrededor, como un velo denso, casi sobrenatural. El camino era estrecho, flanqueado por árboles altos que parecían susurrar con el viento, creando una sensación inquietante de que algo nos observaba. Mi abuela y mi madre seguían en silencio, con los rostros tensos y serios. Ellas raramente hablaban sobre don Mateo, y yo sentía que había algo de misterioso en torno a él. No era el tipo de hombre con el cual se cruzaba casualmente. Había historias sobre él, pero nadie hablaba mucho abiertamente. Algunos decían que él poseía el poder de curar, pero otros, más temerosos, hablaban sobre los rituales que realizaba, involucrando elementos que muchos no comprendían. Fui creciendo con esos rumores y hasta entonces no sabía qué pensar sobre él. Todo lo que yo sabía era que mi familia lo respetaba y yo no tenía elección a no ser confiar. A medida que avanzábamos, los árboles comenzaron a alejarse y el paisaje se volvía más desértico. El sonido de los pájaros y del viento en las hojas desapareció, siendo sustituido por el sonido ahogado de nuestros pasos. Por fin, llegamos a un claro, donde una pequeña cabaña de madera estaba escondida entre las piedras y los árboles. Ella parecía envejecida, pero al mismo tiempo sólida, como si hubiera sido construida para resistir al tiempo y a las fuerzas de la naturaleza. Don Mateo estaba allí, en la puerta de la cabaña, esperándonos. Su mirada era intensa y sus ojos parecían penetrar nuestra alma antes incluso de saludarnos. Él usaba ropas simples, de tonalidad oscura, y su piel era marcada por el tiempo y por la vida solitaria que llevaba. Su barba, larga y desgreñada, y sus cabellos canosos completaban la imagen de un hombre de sabiduría profunda, pero también de misterio y distancia. «Bienvenidas, señoras». Su voz era grave, pero calma. No había prisa en sus palabras, y cada sílaba parecía pesar con un significado oculto. Mi abuela, con su postura respetuosa, hizo la señal de la cruz, y, con un leve movimiento de cabeza, lo saludó. Mi madre la siguió, y yo, con el pecho apretado, apenas observé. Don Mateo nos hizo señas para que entráramos. La puerta rechinaba cuando fue abierta, y el olor de hierbas secas, incienso y madera vieja invadió el aire. Dentro de la cabaña, el ambiente era sombrío, con apenas la luz suave de algunas velas iluminando los cantos. En un rincón, un altar simple estaba montado, con imágenes de santos católicos y velas, pero también con objetos extraños, como piedras, huesos y amuletos. El ambiente estaba impregnado de una energía que yo no conseguía identificar, algo entre lo sagrado y lo profano, lo visible y lo invisible. Don Mateo nos condujo hasta el centro de la cabaña, donde una alfombra rústica estaba extendida en el suelo. Él hizo un gesto para que yo me sentara. «Rosalinda, tú buscas el despertar de tus dones, pero necesitas estar preparada para enfrentar lo que está oculto dentro de ti». Él habló calmadamente, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi mente. Su voz no transmitía miedo, sino algo mucho más profundo, una especie de confianza en las fuerzas que él controlaba. Mi madre y mi abuela se sentaron a mi lado,
y don Mateo inició una serie de rituales que yo jamás había atestiguado antes. Él comenzó a recitar oraciones en una lengua que parecía ser tanto española como indígena, un idioma ancestral que mezclaba las dos culturas de nuestra tierra. Enseguida, él preparó una infusión de hierbas y me ofreció un pequeño cáliz con el líquido. «Beba, Rosalinda», él dijo, mirándome con sus ojos penetrantes. Yo titubeé por un momento, observando el líquido denso que se agitó dentro del cáliz. Tenía un aroma fuerte, desconocido para mí, algo entre la tierra húmeda y una mezcla de especias, mas las palabras de don Mateo me hacían sentir que era algo necesario, algo que yo no podía recusar. El líquido bajó amargo por mi garganta, e inmediatamente una sensación caliente se extendió por mi cuerpo. Mi corazón se aceleró y mi visión se nubló, como si el mundo a mi alrededor se estuviera distorsionando. Comencé a escuchar sonidos distantes, voces que no pertenecían al ambiente, y entonces vi algo que me asustó profundamente. Sombras moviéndose en las paredes de la cabaña, figuras que no podían ser explicadas. La sensación de estar conectada a algo más allá de este mundo me envolvió, y yo sabía que algo estaba sucediendo dentro de mí. Don Mateo permaneció en silencio, observándome con atención. El tiempo parecía haberse detenido, y yo perdí la noción de todo a mi alrededor. Mis sentidos estaban alterados, y yo sentía una conexión profunda con la tierra, con los espíritus, con algo que jamás había experimentado antes. Mientras tanto, don Mateo caminaba a mi alrededor, entonando un cántico casi hipnótico en una lengua indígena local, y yo me sentía cada vez más soñolienta. Poco a poco, comencé a tener visiones. Yo veía locales, yo veía el cielo, yo veía pájaros volando y personas en ciudades distantes. Parecía que yo estaba viajando por el tiempo y por el espacio, sin salir del lugar. No sé cuánto tiempo eso duró. El sonido del canto de don Mateo fue desapareciendo y yo comencé a escuchar los sonidos de los locales por donde viajaba. Más que eso, era como si yo pudiera oír los pensamientos de las personas que veía y sondear sus corazones. Cuando los efectos de la infusión comenzaron a desaparecer, yo volví en mí misma. Estaba acostada en el suelo y no había percibido que había caído. Mi visión estaba más clara, pero algo había cambiado en mí. Yo sentía una energía nueva, una fuerza silenciosa que parecía vibrar dentro de mí. Yo podía oír el susurro de las hojas allá afuera, el murmullo de las corrientes de agua distantes y lo más extraño de todo, yo sentía que no estaba más sola. Espíritus, o tal vez presencias, parecían estar a mi alrededor. Don Mateo sonrió levemente, como si supiera que el ritual había surtido efecto. Ahora, Rosalinda, tú puedes comenzar tu jornada verdadera. Lo que tú viste, lo que tú sentiste, todo eso hace parte de ti. Él dijo en un tono suave. La sensación de desorientación y miedo aún estaba en mí, pero una curiosidad también despertaba. ¿Qué más yo podría descubrir sobre este mundo oculto, sobre mí misma? El camino adelante estaba repleto de incertidumbres, pero, de alguna forma, yo sabía que estaba más preparada para enfrentarlo. Mientras nos levantábamos para salir de la cabaña, don Mateo se acercó y con una mirada seria agregó: «Recuerda, Rosalinda, con gran poder viene gran responsabilidad. Lo que tú aprenderás no es apenas un don, es una carga. La jornada será larga y difícil». Él no necesitó decir más. Sus palabras estaban grabadas en mi mente y yo sabía que, a partir de aquel momento, mi vida nunca más sería la misma. Los días siguientes a mi visita a don Mateo se arrastraron, pero mi mente nunca dejaba de volver a lo que había experimentado en la cabaña aislada. Una sensación extraña y al mismo tiempo poderosa se estableció dentro de mí. Era como si una parte de mí hubiera sido revelada.
una parte que yo ni sabía que existía. Yo estaba constantemente en conflicto con esos nuevos sentimientos, ora maravillada, ora atemorizada. Mi madre y mi abuela parecían percibir que algo había cambiado, pero no hablaban sobre lo que había acontecido aquel día. Ellos apenas me observaban con una mirada atenta, como si aguardaran mi propia comprensión sobre lo que se estaba desenvolviendo dentro de mí. Las curaciones diarias continuaban, pero ahora había algo de diferente. Yo sentía más fácilmente la energía de las personas, conseguía identificar sus aflicciones antes incluso de ellas me hablaran. En la mañana siguiente a mi retorno de Don Mateo, al ayudar mi madre a preparar un remedio a base de plantas para una vecina del pueblo, percibí algo curioso. Cuando corté una rama de salvia para la infusión, la planta pareció reaccionar a mi presencia. Sus hojas se movieron levemente, como si una brisa hubiera pasado, aunque el aire estuviera estático. Me quedé sorprendida, pero ignoré la sensación extraña, atribuyéndola al efecto de las hierbas que yo aún estaba procesando. A medida que la semana pasó, comencé a percibir más y más señales. Comencé a ayudar poco a poco en preparaciones de hierbas y curaciones de males menos graves. Conforme yo iba creciendo, ayudaba en tareas más difíciles y aprendía más. Mi abuela y mi madre comenzaron a enseñarme rezos, palabras de curación y poder para diferentes situaciones. Con el tiempo aprendí a hacer amuletos, bendecir a las personas con mal de ojo, hacer rituales de ofrendas para los muertos y para los espíritus, y todo tipo de magias buenas que podían ayudar, curar, proteger y lidiar con problemas graves, como enfermedades. A los 20 años de edad, yo ya sabía mucho, al punto de poder continuar el legado de mi familia si mi abuela y mi madre faltasen. En esa época, mi abuela Jimena ya estaba con más edad, y yo y mi madre hacíamos la mayor parte de las atenciones, con ella siempre observando, orientando, atenta a todo. Mi padre y mis hermanos apenas miraban y nos protegían cuando necesitábamos salir en el bosque a agarrar hierbas. Por ejemplo, uno de mis hermanos mayores o mi padre siempre nos acompañaban. Mi familia era grande, yo tenía 3 hermanos y más mi padre, además de mi madre y mi abuela, que era viuda. Durante uno de esos rituales diarios de curación, una mujer del pueblo llegó con su hijo, que parecía estar muy enfermo. El joven muchacho, de 15 años, estaba con fiebre alta y con los ojos un tanto nublados, como si algo estuviera controlando su mente. Mi madre, Isabela, intentaba calmarlo y darle una infusión de hierbas, pero algo en la atmósfera me hizo sentir que no se trataba apenas de una enfermedad común. Fui llamada a ayudar. Aunque yo aún fuera una aprendiz, algo dentro de mí me impulsionó a actuar. Me acerqué del muchacho, sentí el aire pesado a su alrededor y las palabras de Don Mateo resonaron en mi mente. Con gran poder viene gran responsabilidad. Yo sabía que él no estaba simplemente enfermo, algo lo estaba atormentando, algo invisible y maligno. Coloqué las manos sobre su frente caliente y cerré los ojos, intentando concentrarme. En el momento en que toqué su piel, sentí una onda de energía pasando por mí. Mis visiones comenzaron a desdibujarse y yo vi flashes de imágenes que no eran mías. Una reunión secreta entre jóvenes en medio de la noche, velas negras quemando y un círculo de personas recitando palabras extrañas. Yo oí el nombre de un espíritu, un ser que no era de nuestra tierra, algo invocado por rituales de magia negra. El muchacho gimió y se contorció, y la expresión de su faz se tornó aún más perturbadora. Él estaba poseído por algo maligno, algo muy más allá de nuestra comprensión. «¡Madre! ¡Abuela!», grité llamando por ayuda. Mi madre corrió hasta mí e inmediatamente comenzó a recitar una oración católica. Mi abuela, con su sabiduría silenciosa, inició un ritual indígena de purificación, con hierbas e inciensos.
Sin embargo, incluso con nuestros esfuerzos, el muchacho no parecía mejorar. Él estaba en completo sufrimiento, los ojos vidriados y su respiración se tornaba cada vez más pesada. Fue entonces que algo dentro de mí se despojó de todo el miedo. Una fuerza, un instinto desconocido, tomó cuenta de mí. Mis ojos se cerraron y yo sentí una conexión profunda con algo mucho más allá de lo físico. Yo no estaba más apenas una curandera en entrenamiento. Yo sentía como si estuviera conectándome con algo ancestral, algo que trascendía la propia tierra donde vivíamos. Con las manos aún sobre su frente, comencé a murmurar palabras que yo no entendía completamente. Ellas fluían de mis labios como un río caudaloso, y con cada sílaba, el muchacho parecía relajar un poco más. Una extraña energía se manifestaba en mí, algo que no podía ser controlado, pero que yo finalmente aceptaba. El cuerpo del muchacho comenzó a calmarse, y su fiebre dio lugar a una respiración más tranquila. En el momento en que abrí los ojos, percibí que la sombra que lo envolvía se había disipado. Él estaba curado, pero yo sabía que lo que yo acababa de vivenciar era apenas el comienzo. Una sensación profunda de exhaustión tomó cuenta de mí, como si yo hubiera gastado toda mi energía. Mi madre y mi abuela me miraron con una mezcla de alivio y temor. Sabían que algo en mí había cambiado permanentemente, pero no sabían cuánto. «Tú hiciste bien, Rosalinda», dijo mi madre, en un tono de voz suave, pero con una mirada preocupada. Aquel día marcó mi verdadera jornada como curandera, pero también trajo un peso. Yo sabía que lo que había sido despertado en mí no era una bendición simple. Yo había tocado algo mucho más profundo y perturbador de lo que yo imaginaba. Yo podría curar, sí, pero también podría invocar fuerzas que no estaban preparadas para lidiar. En la noche, después del evento, yo me sentía inquieta. Los sonidos de la noche, los grillos y el viento que pasaba por los árboles, parecían ahora más próximos, más íntimos. Yo sabía que algo estaba al acecho, esperando. Cuando intenté dormir, una sensación de algo observándome me envolvió. Miré por la ventana, pero nada vi. Con todo, el peso en el aire era inconfundible. Alguna presencia, algo más allá de todo lo que yo había aprendido hasta entonces, se estaba aproximando. Pasáronse semanas desde la curación del muchacho, mas, con el tiempo, la sensación de desasosiego y tensión no me dejó. Algo parecía estarme observando a cada paso, algo que se infiltraba en los cantos de mi mente, como una sombra persistente. Las noches se volvieron cada vez más difíciles de enfrentar y los sueños, antes tranquilos e inofensivos, pasaron a ser repletos de imágenes distorsionadas y sonidos ahogados. Una presencia me rondaba, un eco de algo que estaba al acecho. Mi madre y mi abuela notaron el cambio en mí. Yo no conseguía más dormir profundamente y sentíame constantemente cansada, como si estuviera cargando un peso invisible. Fue entonces que mi madre, con su sabiduría silenciosa, me llamó para un ritual más antiguo, algo que ella solo realizaba en momentos de grande necesidad. «Rosalinda, tú estás cargando algo que no pertenece a ti», dijo ella con la voz grave, mientras preparaba las hierbas en una pequeña fogata. «Lo que tú encontraste en aquel joven, la energía de su curación, no se disipó completamente. El espíritu que lo atormentaba ahora te observa. Tú debes aprender a enfrentarlo antes que él tome control de tu alma». Aquellas palabras ecoaron en mi mente mientras el humo de las hierbas subía en espirales, formando figuras etéreas en la noche silenciosa. La sensación de desasosiego se intensificó a medida que nos preparábamos para el ritual. Mi abuela, con sus cabellos plateados y mirar firme, observábanos sin decir una palabra, mas su silencio decía todo.
Ella sabía que lo que yo enfrentaba era algo que no podría ser superado apenas con las antiguas curaciones. Algo más sombrío había se entrelazado con mi destino. La ceremonia de purificación comenzó con oraciones, mezclando el catolicismo con los rituales ancestrales. Yo me ajoelé al lado de mi madre, que recitaba cánticos mientras quemaba las hierbas. El calor de la fogata, el aroma pungente de las plantas y las palabras que se entrelazaban con la fuerza de mis ancestrales crearon un ambiente único, casi fuera del tiempo. Yo sabía que estaba siendo guiada por fuerzas que iban más allá de nuestra comprensión, fuerzas que tocaban tanto el mundo espiritual cuanto el físico. Con el humo denso, la visión comenzó a se distorcer. Yo vi flashes de imágenes que no eran mías, visiones de una época pasada, de rituales ancestrales realizados en el corazón de la floresta, de espíritus antiguos y entidades olvidadas que una vez habitaron nuestra tierra. Yo vi el joven muchacho nuevamente, mas de esta vez él no estaba solo. A su lado, una figura oscura lo observaba. Una presencia que no tenía forma humana, mas que emanaba una energía fría y sombría. Después, yo lo vi en un local aislado, en medio de la mata, haciendo un tipo de ritual extraño para un dios de la muerte. Él estaba acompañado de figuras que usaban mantos negros con capucha. Él mismo vestía uno, mas no escondía su rostro. Ellos pronunciaron palabras terribles mientras sacrificaban un animal, una cabra, delante de una pequeña estatua de madera, un dios antiguo, que yo no sabía el nombre, mas podía sentir con todos los huesos de mi cuerpo que era personificación de la propia muerte, un mal muy grande y una fuerza muy antigua, con mucho poder de destrucción. En el ritual, ellos pedían la destrucción de un enemigo, y aquella figura negra que estaba cerca del muchacho que curé envolvía a todos en profunda oscuridad. Fue entonces que la voz susurró en mi oído, suave, mas amenazadora. La misma voz que yo había oído en mis sueños. Tú no deberías haber interferido. El precio será más alto de lo que imagina. Yo me levanté abruptamente, sintiendo la presión en mi garganta. Mi madre, percibiendo mi agitación, colocó las manos en mis hombros, mas su expresión era de preocupación. ¿Qué tuviste, hija?, preguntó ella, la voz firme, mas llena de aprehensión. Yo no sabía qué responder. Aquellas visiones no eran simples alucinaciones, y yo sabía que algo muy profundo estaba se desenvolviendo. Algo antiguo y peligroso había sido despertado, y mi vida ahora estaba entrelazada con aquello. En la noche siguiente, mientras intentaba dormir, el ambiente a mi alrededor parecía más sombrío de lo normal. El viento en los árboles parecía susurrar secretos, y los ruidos de la casa parecían amplificados, como si algo estuviera al acecho. Fue cuando oí un sonido viniendo de fuera, una batida suave, mas persistente, en la puerta. Mis pies se movieron involuntariamente, y antes incluso de yo pensar en abrir la puerta, mi madre apareció en la entrada del cuarto. «No abras», ella dijo, con un mirar severo, mas también lleno de preocupación. «Algo está intentándose aproximar, Rosalinda. Tú necesitas estar preparada». Yo respiré hondo, intentando calmar mi corazón que latía acelerado. Mas era imposible negar el miedo que se apoderaba de mí. Algo invisible se aproximaba cada vez más, una presencia oscura y poderosa que ahora me perseguía. Mi madre me miró con una expresión que mezclaba amor y temor. Ella sabía lo que estaba aconteciendo, sabía lo que yo estaba enfrentando, mas también sabía que yo no estaba más apenas enfrentando una entidad común. Yo estaba siendo desafiada por algo muy más antiguo, algo que no podía ser derrotado apenas con rezos y hierbas. Tú necesitas ser fuerte, Rosalinda. La fuerza que tú cargas dentro de sí es mayor de lo que imagina. Mas es preciso coraje para aceptar lo que tú eres, ella dijo, mientras me envolvía en un abrazo apretado,
como si intentase proteger de algo que yo aún no conseguía comprender completamente. A cada día que pasaba, la presencia oscura se tornaba más fuerte. Las sombras que antes eran apenas reflejos en las paredes, ahora parecían estarse moviendo, como si tuvieran vida propia. Y la voz que susurraba en mis oídos a la noche quedaba más clara, más insistente. Yo sabía que, más cedo o más tarde, la entidad que yo había libertado en aquellos rituales de curación vendría para cobrar lo que era suyo. Y as como yo había percibido en el fondo de mi alma, yo era ahora parte de ese juego. Yo había tocado algo más allá de mi comprensión y, con eso, mi vida nunca más sería la misma. Los días comenzaron a se arrastrar lentamente, como si el tiempo estuviera me sofocando. Aquella visión que yo tuviera durante el ritual que mi abuela hizo para mí no salía de mi mente. Lo que antes parecía una experiencia distante, algo que acontecía apenas en sueños o pesadillas, ahora estaba bien allí, en mi casa, me observando. Yo sentía su presencia a cada canto que miraba, a cada sombra que pasaba. Era como si estuviera siendo seguida el tiempo entero, y no por una persona, mas por algo muy más terrible, algo que se alimentaba de mi miedo. A cada noche, el terror se tornaba más real. Las pesadillas comenzaron a se mezclar con la realidad, y yo ya no sabía más lo que era sueño o lo que estaba aconteciendo a mi alrededor. Yo veía la entidad en todo lugar, en las sombras de las paredes, en las cortinas que se movían solas, hasta en los espejos, como si ella estuviera me observando el tiempo todo, esperando el momento cierto para me tomar completamente. El olor de tierra mojada y de podredumbre estaba en el aire, mezclado con una sensación de presagio, como si la muerte estuviera cerca. Y a cada susurro demoníaco que oía, yo sentía mi cuerpo más flaco. Yo comencé a quedar enferma. No era apenas la fiebre que me consumía, mas algo más profundo. Mis huesos parecían adormecidos, mi cuerpo pesado, como si el propio aire a mi alrededor estuviera me sofocando. Cada movimiento me costaba un esfuerzo insoportable. A la noche, las pesadillas no cesaban, mas lo peor de todo era que el cuerpo me traicionaba. Yo despertaba, a veces en medio de la madrugada, sudando frío, con el corazón disparado, y podía jurar que sentía la mano de aquella cosa en mis costillas, empujándome para algo más sombrío. Sentí que no aguantaría mucho más. Algo en mí estaba se quebrando, y por más que intentase luchar contra, no conseguía más escapar. Yo ya no sabía lo que hacer, cuando, finalmente, recordé de don Mateo. Él era la última esperanza, la única persona que tal vez pudiese me ayudar a escapar de esa cosa que yo no conseguía ni comprender totalmente. Entonces, yo fui hasta él. Cuando llegué a la cabaña de don Mateo, acompañada por mi abuela, mi madre y mi padre, no conseguí más sostener las lágrimas. Yo mal conseguía hablar. Mi voz estaba flaca y fallada, y la fiebre parecía consumir todo mi ser. Él me miró con una calma que, de alguna forma, me dio una sensación de alivio. Él sabía exactamente lo que estaba aconteciendo. «Tú la vio, ¿no es?», él dijo, y sus palabras me atravesaron como una lámina. Él sabía lo que estaba aconteciendo conmigo, como si fuese algo inevitable, algo que ya estaba predestinado. Yo no tenía más fuerzas para explicar. Él comprendía lo suficiente. Don Mateo encendió un fuego del lado de fuera de su cabaña y con gestos lentos y controlados comenzó a preparar el ritual de purificación. El olor de las hierbas quemadas invadió el aire, mientras él murmuraba palabras en una lengua que yo no entendía, mas que de alguna forma resonaban en mi cuerpo, tocando algo profundo dentro de mí. Él esparció sal gruesa por el suelo y comenzó a dibujar símbolos que me parecían sagrados, algo que hacía con que la sala entera estuviera inmersa en una energía antigua. Yo me senté, casi sin fuerzas,
y él me pidió para cerrar los ojos. Lo que aconteció a seguir es algo que nunca voy a olvidar. La presencia de la entidad se manifestó nuevamente, y no era más una mera visión o una sensación. Ella apareció delante de mí, una figura distorsionada, envuelta en sombras, con un mirar vacío y amenazador. Yo podía sentir su rabia, su hambre, y sabía que estaba allí para me destruir. Ella susurró mi nombre, como si intentase me seducir, me convencer a entregar mi alma. Y en aquel momento sentí todo el peso de aquello me esmagando. Era como si mi cuerpo no fuese más mío, como si algo dentro de mí estuviera se quebrando, se corrompiendo. Mas don Mateo no me dejó sucumbir. Él habló con una autoridad que yo nunca había oído antes. Él comenzó a recitar las palabras con más fuerza, y la entidad se retorcía, intentándose mantener firme, mas cada palabra del curandero parecía arrancar pedazos de ella. El fuego en las llamas creció, iluminando la sala con una intensidad asustadora, y las sombras comenzaron a se alejar, como si tuvieran miedo del poder que él estaba invocando. Yo sentí la presión en mi pecho aliviar, y fue como si yo pudiese finalmente respirar nuevamente, mas la entidad no quería desistir. Quedamos así un buen tiempo en eso, no sé cuánto, hasta que la entidad hizo un último esfuerzo. Yo grité de desesperación, y en un momento de intensidad absoluta, yo sentí como si todo el peso del mundo hubiese caído sobre mí. Sentía como si fuese a morir, que mi cuerpo no iba a aguantar. El dolor era enorme. Cada hueso mío dolía, y mi mente no conseguía pensar cierto. Fue entonces que la reza de don Mateo quedó más fuerte. Yo comencé a sentir como si algo dejase mi cuerpo, contra voluntad, mas estaba siendo expulsado. El aire estaba denso, casi insoportable, mas de repente, como un estalo, todo se quebró. El silencio tomó cuenta del ambiente. Yo abrí los ojos. La entidad no estaba más allí, y la fiebre que me consumía había desaparecido. Yo miré para don Mateo, y él sonrió con una serenidad que me hizo finalmente sentir paz. «Está libre», él dijo calmadamente. «Ahora, descanse. La paz retornará». Yo pasé la noche en la cabaña de don Mateo, y él me dio un preparado de hierbas para beber por los próximos días. Dijo que era para recuperar las fuerzas. Él también me explicó que personas como yo, que trabajan con curación, tienen que estar preparadas para lidiar con el malo, pues él existe y es bien real. Él también me dijo que si yo sintiese que algo estaba más allá de mis capacidades, yo podía recusar ayudar, pues no era ningún pecado. Fue como si una onda de alivio hubiéseme invadido, y yo, finalmente, sentí que podía relajar. Yo estaba libre de aquello que me atormentaba, mas, por más que hubiese vencido aquella entidad, yo sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. El terror aún estaba grabado en mis memorias, mas, por lo menos, yo tenía la chance de comenzar de nuevo, de vivir sin aquel miedo que me acompañaba por tanto tiempo. Tiempos después supe que el muchacho que atendí quedó gravemente enfermo y murió. Parece que él no dejó los rituales que hacía y acabó atrayendo aquella entidad nuevamente. No hubo nada que yo pudiese hacer, ni mi madre o mi abuela. Hoy, aún me acuerdo bien de todo que pasé, y llevo esa historia como lección, prestando atención redoblada en cada detalle de cada persona que atiendo, pues nunca se sabe qué secretos las personas pueden estar escondiendo cuando buscan a alguien como yo para ayudar. Me llamo Cassandra, tengo 25 años. Crecí en un pueblo lindo, lleno de calles coloridas, historias y tradiciones. Mas, como allá no había mucho para una joven llena de aspiraciones como yo, mudéme para la capital al entrar en la facultad, después de mucho esfuerzo y economía de mis padres.
Desde entonces me formé y vivo en la capital, mas siempre visito mis padres en el pueblo. En esas ocasiones voy con mi carro. Adoro dirigir, aunque las carreteras del interior sean un poco precarias. Sabe, preciso dejar eso claro. Yo nunca fui una persona que creía en cosas sobrenaturales. Crecí oyendo historias de fantasmas y leyendas que mi madre contaba con una sonrisa desconfiada, como si quisiese asustarme. Y, como cualquier hija, yo las oí con una mezcla de curiosidad y descreencia, principalmente cuando ella mencionaba las carreteras a la noche, con la promesa de apariciones misteriosas. Mas, como siempre, yo reía, achando que todo aquello no pasaba de folclore antiguo. Fue por eso que, al recibir el mensaje de mis padres, pidiendo para que tomase cuidado en las carreteras al visitarlos en un final de semana frío de invierno, no di mucha atención. Había meses que no los visitaba, entonces, finalmente decidí que era hora de ir. Además de eso, ese lugar estaba comenzando a me parecer aún más atrayente, con sus calles estrechas y la paz de un lugar alejado del ritmo frenético de la capital. Pensé que pasar unos días allá era una buena forma de me dar unas vacaciones. En la viaje, todo parecía normal hasta que comencé a me aproximar de la entrada del pueblo. Ya era tarde de la noche, y yo estaba más que lista para llegar a la casa de mis padres y relajar. Las calles estaban desiertas, lo que, por un lado, daba un aire de tranquilidad, mas, por otro, me hacía sentir una extraña sensación de soledad. Era una sensación que me envolvía de forma creciente, como si algo estuviera me observando, una presencia invisible y perturbadora. Mi madre siempre me decía que, a la noche, la carretera que llevaba al pueblo parecía cambiar, como si la oscuridad envolviese todo de una manera diferente. Ella habló de una leyenda antigua sobre una carruaje que aparece en los horarios más inusitados, conducida por una figura espectral, un conductor que nadie jamás vio de cerca. Ella decía que era la carruaje de la muerte, y verla era mal presagio, casi el anuncio de un desastre inminente e inevitable. Mas claro, yo no creía en eso. El miedo de mi madre y sus historias sobre la carruaje de la muerte eran apenas parte de su manera de me alertar, como cualquier madre haría. Yo tenía el radio ligado y la música suave en el fondo, intentando aliviar cualquier sensación incómoda cuando vi algo en la orilla de la carretera. Algo pequeño, casi como una sombra, mas lo suficiente para hacer mi corazón disparar. Miré rápidamente para los retrovisores, mas no había nada allí. Aché que fuese un animal salvaje o hasta mismo un árbol mal posicionado, mas la sensación de que estaba siendo observada permaneció, como un peso en mis costillas. La carretera se estrechó más, y conforme las sombras de las montañas tomaban el horizonte bajo la luz de la luna, percibí que el paisaje a mi alrededor estaba cambiando. Las casas del pueblo estaban más distantes ahora, y la oscuridad parecía más densa. El sonido de la música en el radio también disminuyó, y todo lo que yo conseguía oír era el sonido del motor del carro y mis propios pensamientos, que estaban más ansiosos a cada minuto. Yo ya había viajado muchas veces a la noche, mas nunca había sentido una sensación tan extraña y opresiva como ahora. Mis ojos se movían de un lado para el otro, intentando encontrar alguna explicación lógica para aquella inquietud. Cuando fui mirar para el espejo retrovisor, una sombra rápida cruzó el camino atrás de mí, como una figura fugaz, casi imperceptible. Mi estómago se revolvió. Parecía que la presencia que yo sentía ahora no era más una sensación vaga, mas algo real, algo que me seguía. Fue cuando la vi por la primera vez. Al inicio pensé que era otro carro con el farol ligado, otro viajante. Después, quedé con miedo de ser asaltada. Es extraño, mas cuando usted es una mujer sola dirigiendo a la noche en un local aislado y ve un vehículo desconocido, usted piensa esas cosas.
Mas no era otro carro, ni asalto. Era algo peor. A la distancia, al final de la calle estrecha, una luz comenzó a brillar. Una luz amarillenta que parecía más distante de lo que realmente estaba. Entonces, a medida que me aproximaba, percibí que la luz no era de otro vehículo. Ella estaba se moviendo, como si estuviese flotando. Paré el carro sin pensar. Yo sabía que debería continuar, que era solo una ilusión, mas había algo en aquella luz que me atraía, como si ella estuviese me llamando. Quedé mirando, casi hipnotizada. Y cuando vi lo que estaba a su frente, el aire en mi pecho quedó preso. La carruaje apareció al final de la calle, parada allí, bajo la luz, como si estuviese esperando por mí. Era una carruaje de apariencia antigua, con ruedas grandes y un cuerpo de madera oscura. Las linternas que la iluminaban eran pálidas, casi fantasmagóricas, como si la luz que emanaba de ellas no fuese de este mundo. La sensación de que algo estaba errado tomó cuenta de mí, mas, aún así, no conseguí sacar los ojos de ella. Yo hasta pensé, una carruaje normal en un pueblo del interior, ¿no es? Siempre queriendo racionalizar. Mas, luego percibí que no era una carruaje común. Percibí eso cuando miré para el conductor. Él estaba allí, parado al lado de la carruaje, mas no conseguía ver lo cierto. Su figura era una sombra, un bulto que parecía se disolver en las sombras alrededor. Él estaba de pie, con un capote largo que cubría casi todo su cuerpo, mas sus ojos brillaban, como si fuesen dos puntos de fuego. Una sensación de hielo me recorrió. Yo estaba paralizada, incapaz de me mover. El carro parecía estar preso en la carretera y yo no sabía lo que hacer. La carruaje aún estaba allá, parada, esperando. No parecía haber nadie más alrededor. El sonido de la carretera estaba completamente ausente, como si el mundo hubiese parado de existir, excepto por aquella carruaje y por mí. Entonces, yo recordé de las palabras de mi madre. Si ver una carruaje extraña a la noche, comience a rezar. Es la carruaje de la muerte. No deje ella llegar cerca de usted, o ella va a te llevar con ella. Sentí un arrepío en las costillas cuando percibí que él subió en la carruaje, que ahora comenzaba a se mover. Él no se aproximaba, mas la carruaje comenzó a se desplazar lentamente, casi como si estuviese me invitando a seguirla. Fue entonces que vi sus manos sosteniendo las riendas de los caballos. Parecían ser manos de un esqueleto. No tenían carne ni piel, eran solo grandes huesos blancos. Yo estaba temblando, mi corazón latiendo descontroladamente, mas una fuerza extraña parecía estarme empujando para frente. De repente, la luz de la carruaje comenzó a quedar más intensa, y yo parpadeé, intentando apartar el mirar, intentando entender lo que estaba aconteciendo. Cuando abrí los ojos nuevamente, la carruaje desapareció. La calle estaba completamente vacía. Lo que había sido una visión clara y aterradora ahora era apenas una carretera oscura y silenciosa. El conductor, la carruaje, la luz, todo sumió, como si nunca hubiese existido. Mi respiración estaba descontrolada y el miedo tomaba cuenta de mí. Yo aceleré el carro sin pensar, con las manos temblando en el volante. El camino hasta la casa de mis padres parecía interminable. No sabía lo que había acontecido, mas sabía que algo terrible habíase revelado para mí, algo que yo nunca más podría olvidar. Llegué a la casa de mis padres más tarde en aquella noche, aún con los ojos abiertos, esperando que las sombras alrededor se moviesen nuevamente. Ellos me recibieron con el calor de su presencia, mas algo dentro de mí estaba diferente. Sabía que la leyenda sobre la carruaje no era solo una historia, era real. En el día siguiente pasé por aquella calle despacio, casi esperando encontrar alguna cosa, y realmente encontré.
Era una moneda plateada que brilló ofuscando mis ojos en la carretera. Ella tenía el símbolo de una calavera, algo que yo nunca vi antes. Cuando vi la moneda, mi cuerpo tembló. Era un aviso. Yo sabía que era un aviso. Nunca más viajé a la noche por aquellas carreteras. Y, mismo cuando fui, aunque el silencio de las calles y la luz de la carruaje continuaron a me seguir en mi mente, como una presencia eterna, a la espera de quien osase se aventurar a la noche. Hoy, procuro olvidar esa historia, mas guardo la moneda comido, pues si la muerte volver, preciso enfrentarla. Ustedes pueden no acreditar. Yo también no acreditaba, mas quien ve lo que yo vi, nunca más duda. Me llamo Adalberto, soy un hombre que adora se divertir, no soy casado, entonces gusto de aprovechar la vida. Además de eso, también soy un inversionista del sector inmobiliario y fue justamente una nueva inversión que dio el origen al relato que voy a contar aquí hoy. El miedo que yo pasé en aquel lugar es difícil de describir. Nunca conté esa historia antes, mas ahora yo preciso desabafar. Porque yo aún tengo pesadillas y no duermo cierto a la noche hasta hoy. ¿Quién sabe? Contar lo que pasé me ayude a saber que no soy loco, que no soy la única persona a ver cosas del otro mundo y retomar mi vida con más paz. Ya era hora de invertir en algo que me sacase de la rutina intensa de la Ciudad de México. Yo no tuve suerte en el amor, entonces nada me prendía, sin hijos, sin esposa. Estaba cansado de la vida nocturna, del ritmo agitado de trabajo, de mujeres que solo querían mi dinero, del barullo, de la polución, de todo. Con el trabajo de inversionista, siempre busqué oportunidades que combinasen retorno financiero y algún tipo de refugio. Fui atrás de propiedades rurales y después de algún tiempo, supe de un rancho a la venta en Michoacán, una región conocida por sus paisajes deslumbrantes y rica herencia cultural. El nombre del rancho era Rancho Terranova. Su tierra era fértil y, en algunos años, podríase tornar una grande productora de aguacates, yo pensaba, ampliando mis inversiones y patrimonio. Además de eso, el lugar tenía el aislamiento que yo necesitaba. Yo podría pasar meses allí, lejos del tumulto de la ciudad, cuidando de la tierra y, al mismo tiempo, reflexionando sobre la vida. La propiedad era antigua, más bien conservada. La casa principal tenía una fachada simple, con paredes de adobe y un tejado de barro que parecía haber resistido al tiempo. La atmósfera alrededor me hacía sentir una tranquilidad rara, como si el propio aire estuviese imbuido de un sentimiento ancestral. La tierra, los campos, los árboles, todo parecía hablar conmigo. Mas había algo más, algo sutil que yo no conseguía entender. Yo verifiqué todo que precisaba verificar con ayuda de mis abogados y de mi corredor. Visité el lugar rápidamente para mirar los campos y la casa. Quedé entusiasmado. Mas tuvo un detalle que pasó desapercibido y que hizo toda la diferencia para lo que yo voy a contar aquí. Cuando llegué de mudanza, me deparé con un pequeño cementerio al fondo de la propiedad, una hilera de túmulos de piedra, con cruces de hierro e inscripciones desgastadas por el tiempo. Estaba en un canto aislado, cerca de una pequeña capilla de San José, que parecía ya no recibir más visitas. Yo no había notado aquel lugar antes. Estaba enfocado en visitar el campo, saber si la tierra era buena. Había mirado la casa rápidamente, constatado que precisaba de pequeños reparos, mas los fondos de la casa yo simplemente ignoré. Los trabajadores locales que cuidaban del rancho me dijeron que aquellas tumbas pertenecían a la familia que originalmente construyó el rancho, hace muchas generaciones. Era tradición de ellos enterrar los muertos cerca de la casa, para mantener los espíritus cerca del hogar. Y porque en aquella época el rancho era muy aislado de la ciudad más próximos, transportar los cuerpos para el cementerio en la ciudad
Era una tarea difícil. Entonces, la propiedad tenía su propia capilla, un padre que venía a rezar la misa una vez por mes y su propio cementerio en aquella época. En aquella hora, pensé ser apenas una superstición antigua, cosa de gente del campo. No di mucha atención a aquello. Lo que me interesaba, de hecho, era la tierra y el potencial de negocio. Mas, con el pasar de los días, comencé a percibir que la propiedad tenía algo que yo no conseguía entender. Algo que no se veía, mas estaba allá, presente, como si la casa estuviese observando, como si algo más viviese allí conmigo. En los primeros días, las cosas parecían correr bien. El campo estaba en buen estado. Los trabajadores, Miguel y Sofía, mis empleados en el rancho, eran muy competentes. Miguel, un hombre de media edad, con un semblante serio y manos callosas, parecía desconfiado de mi presencia en el rancho. Él hablaba poco, mas siempre de forma directa y práctica. Sofía, por otro lado, era más solícita e hasta un poco acogedora, aunque también cargase una expresión reservada, como si estuviese siempre en alerta. Fue durante una de mis conversaciones con Sofía que ella, casi sin querer, mencionó algo sobre la propiedad ser mágica, de una forma que yo haché extraña. Ella dijo que las personas que allí moraban antes no partían completamente y que los espíritus estaban siempre por cerca, como si esperasen algo. Mas luego ella se corrigió, diciendo que era apenas una superstición de familia. Yo reí, pensando ser apenas un comentario sin sentido. Mas luego yo tendría mi primera experiencia con lo inexplicable. Una noche, después de un largo día de trabajo en el campo, fui a dormir. El rancho estaba silencioso y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Yo estaba acostado en la cama, intentando relajar, cuando oí algo. Un leve estalo. Primero, pensé que fuese el viento o algún animal. Mas, a medida que los minutos pasaban, los estalos se tornaron más fuertes y más nítidos. Algo estaba moviendo en las paredes, como si los propios huesos del rancho estuviesen rechinando. Levantéme ya un poco irritado, mas al me aproximar de la ventana, sentí un arrepío helado en la espina. La noche estaba tranquila, mas había algo extraño allá afuera, en la oscuridad. No conseguía distinguir nada, mas la sensación de ser observado era inescapable. Entonces, antes que yo pudiese reaccionar, oí un susurro, un sonido bajo y distante, como si alguien estuviese llamando mi nombre. El pánico tomó cuenta de mí por un instante, mas el hombre racional que soy luego procuró una explicación. Volví para la cama, intentando ignorar la sensación de desasosiego. Mas las noches siguientes no fueron diferentes. El silencio se tornaba ensordecedor, interrumpido por estalos, susurros y, a veces, el sonido de pasos leves, como si alguien estuviese caminando por los corredores. Yo intentaba me convencer de que todo eso era apenas el resultado del cansancio o de la soledad. Tal vez el rancho fuese apenas viejo de más, las maderas rechinando y el viento jugando con las estructuras, mas algo me decía que no era apenas eso. La tensión crecía a cada noche. En una de esas noches, luego después de la cena, cuando la casa estaba particularmente silenciosa, yo me vi delante de una visión aterradora. En lo oscuro de la sala, cerca de la puerta, una figura sombría apareció. Ella no tenía forma definida, mas su presencia era palpable. La figura parecía me observar, inmueble, antes de desaparecer tan rápidamente cuanto apareció. Yo sabía que precisaba encontrar una explicación. Mas el qué, yo había comprado aquel rancho con la esperanza de que él fuese un refugio. Mas ahora estaba comenzando a percibir que, tal vez, él estuviese lejos de ser apenas un lugar para descansar. Algo más, algo antiguo y desconocido, parecía me vigilar. Yo no sabía lo que hacer,
mas sabía que precisaba entender lo que estaba aconteciendo. Lo que yo no sabía era que esa busca por respuestas me llevaría a un camino mucho más oscuro y peligroso de lo que yo podría imaginar. Los días siguientes fueron una mezcla de inquietud e intentos de racionalizar lo que estaba aconteciendo. Yo decía a mí mismo que todo no pasaba de mi mente jugando trucos, que el cementerio era apenas una coincidencia, que la casa vieja estaba simplemente en un estado de deterioración, mas los eventos extraños continuaban a se acumular y no había cómo negar lo que estaba aconteciendo. Luego, comencé a percibir que las cosas iban más allá de simples estalos o apariciones ocasionales. Durante el día, el rancho parecía tranquilo, mas al anochecer, una sensación de peso comenzaba a se instalar. Era como si una presencia invisible tomase cuenta del lugar, vigilando mis pasos, observando cada movimiento. Yo intentaba me convencer de que estaba quedando paranoico, mas la sensación persistía. Una noche, mientras andaba por la sala principal, noté una sombra que parecía se mover en las paredes. Cuando me volví para mirar directamente, no había nada, mas el aire estaba más denso y una presión extraña me apretaba el pecho. El susurro suave que yo oyera días atrás se transformó en palabras audibles, bajas y casi incomprensibles, más claramente direccionadas a mí. En aquella noche, acosté en la cama con un malestar creciente. El sueño me consumía, mas algo estaba errado. Yo sabía que, cuando cerrase los ojos, algo acontecería. Cuando finalmente conseguí adormecer, fui inmediatamente invadido por pesadillas terribles. Yo me veía en un campo sombrío, rodeado por árboles secas y una neblina espesa que parecía engullir todo. En medio de aquel paisaje desolado, yo veía figuras en ropas antiguas, con rostros distorsionados por el dolor y sufrimiento. Ellos estaban me observando, sus ojos vacíos, como si esperasen por algo. Un grito ecoó, cortando la quietud de la escena, y yo desperté abruptamente, sudando frío. Lo que más me aterrorizaba era la sensación de que esas figuras no eran meros productos de mi mente. Ellos eran reales, o al menos habían sido. Algo en aquel rancho, algo que estaba enterrado allí, los mantenía presos, inmunes al tiempo. Mas lo que me asombraba aún más era el hecho de que yo no conseguía entender cuál era mi papel en esa pesadilla. En el día siguiente, procuré por Miguel, el trabajador más antiguo del rancho. Yo sabía que él estaba allá hace muchos años, y tal vez él supiese más sobre el lugar, sobre lo que estaba aconteciendo. Él me miró de forma desconfiada cuando pregunté sobre la historia del rancho, como si supiese más de lo que estaba dispuesto a contar. Él titubeó por un momento, mas acabó cediendo. «Usted no debería haber comprado esa propiedad», él dijo, con la voz grave, mirando para los lados como si temiese ser oído. «Este lugar tiene historia, señor Adalberto, historia que no se debe mover. La primera familia que moró aquí, los Ruiz, enterraron sus muertos dentro de la propiedad. Dicen que los espíritus de ellos nunca partieron. Y hay algo más, algo que no pertenece a este mundo». Yo lo encaré confuso. «¿Qué usted está diciendo? ¿Que el lugar es mal asombrado?» Miguel balanceó la cabeza. «No es solo eso. Hay algo oscuro que fue traído para acá. Algo que la familia no quería que fuese visto. Yo ya oí susurros. Vi sombras que no pertenecen al lugar. No es algo que usted quiera lidiar». Yo reí, intentando apartar el miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. «Miguel, usted está hablando de fantasmas, de cosas que no existen». Mas él me miró, sus ojos llenos de un miedo silencioso. «Acredite en lo que quiera, señor, mas ya vi cosas aquí que usted no quiere ver. Solo digo una cosa, si fuere procurar por respuestas, esté preparado para lo que puede encontrar».
No es tarde de más para cambiar de idea. A pesar de la advertencia, algo en mí quería entender más. Quería saber lo que estaba aconteciendo, lo que estaba me aterrorizando tanto. Yo no iba a salir de allí sin una explicación. Mismo que tuviese miedo, la curiosidad comenzó a dominar. Yo precisaba investigar. En los días siguientes, las apariciones se tornaron más intensas. Cada vez que me aproximaba del cementerio, sentía una presencia más fuerte. Era como si los muertos me observasen, esperando por algo. Yo veía sombras moviéndose por los campos, oía pasos atrás de mí cuando no había nadie. Por más que intentase ignorar, mi cuerpo y mi mente no conseguían más desacreditar de lo que estaba aconteciendo. En la madrugada de una de esas noches, algo me despertó. Sentí una presión en el pecho, una sensación de no conseguir respirar. El aire estaba helado y el cuarto parecía haber encogido. Fui hasta la ventana y vi una figura de pie en medio del campo. Era una silueta oscura, con un formato humano, mas sus contornos estaban distorsionados, como si fuese hecha de humo. La figura no se movía, mas parecíame mirar fijamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Mi corazón disparó y yo intenté gritar, mas mi voz no salía. Fue cuando oí el susurro nuevamente, más alto, más cierto. Usted no debería estar aquí. Yo caí de rodillas, la sensación de pavor tomando cuenta de mí. Antes que pudiese reaccionar, la figura desapareció, como si nunca hubiese existido. Yo estaba aterrorizado. ¿Lo que era aquello? ¿Por qué aquello estaba me persiguiendo? En aquella noche, yo tuve un pensamiento aterrador. La historia del rancho, los muertos enterrados allí, las advertencias de Miguel, todo eso era real. Yo estaba siendo visitado por algo más allá de mi comprensión, algo que no quería ser ignorado. Mi sangre heló. Yo debía estar quedando loco, por lo menos, eso era lo que quería pensar. Mejor ser loco que visitado por el más allá, mas yo estaba errado. No era locura, eran real. Con el pasar de los días, los eventos tomaron una proporción aún mayor. Yo veía las sombras en las paredes, oía risas distorsionadas en el viento. Los trabajadores comenzaban a se alejar, evitando las partes del rancho donde el cementerio estaba. Todos parecían saber más de lo que estaban dispuestos a decir. Yo estaba perdido. No sabía más en quién confiar. No sabía si debería salir o intentar entender lo que estaba aconteciendo, lo que me estaba asombrando. Mas lo que yo no sabía era que las respuestas estaban más próximas de lo que yo imaginaba, y lo que estaba por venir yo nunca podría haber previsto. A cada día que pasaba, las cosas empeoraban. Yo no conseguía más descansar. Mal conseguía dormir una noche entera sin ser despertado por algún barullo extraño o por la sensación de que alguien me observaba. Cada vez que yo cerraba los ojos, la pesadilla comenzaba. Yo me veía nuevamente en aquel campo oscuro, cercado por las figuras distorsionadas, sus manos esqueléticas extendiéndose en mi dirección. El miedo que sentía era tan real cuanto el toque de la brisa fría en mi piel. Durante el día, la luz del sol parecía no penetrar completamente en los campos. Había una niebla constante que pairaba, como si el lugar estuviese envuelto en una camada de algo no visto, algo pesado y sofocante. Hasta mismo los empleados parecían más tensos, como si estuviesen se escondiendo de algo invisible, y los pocos que aún trabajaban allí no pasaban mucho tiempo cerca del cementerio. Yo decidí procurar más respuestas. No podía más ignorar las evidencias de que algo estaba profundamente errado en el rancho. El viejo Miguel, a pesar de su miedo, era la persona que más parecía saber sobre lo que estaba aconteciendo allí. Entonces decidí hablar con él nuevamente. Fue en una tarde abafada, cuando el sol ya estaba comenzando a se esconder atrás de las montañas, que fui hasta la casa de él. Él estaba sentado en su baranda, mirando para el horizonte, al me ver, hizo un gesto para que yo me aproximase. «Usted volvió», dijo él.
su voz arrastrada, como si él ya supiese el motivo de mi visita. Yo avisé, señor Adalberto. Yo avisé que el pasado de este lugar no debe ser tocado. Yo lo encaré, determinado a entender más. ¿Qué usted sabe sobre la familia Ruiz? ¿Qué está aconteciendo aquí? Miguel miró para los lados antes de comenzar a hablar, como si temiese que alguien pudiese oírlo. La familia Ruiz. Ellos eran los primeros dueños de ese rancho. Cuando llegaron aquí trajeron algo con ellos, algo que no debería haber sido traído. Ellos estaban procurando por algo enterrado en el suelo, algo que no pertenece a este mundo. Ellos hicieron un pacto con, bien, no sé el qué exactamente, mas algo sombrío, algo que estaba durmiendo en el corazón de la tierra. Cuando murieron, sus almas no partieron. Ellas quedaron presas en este lugar. Yo lo interrumpí, perplejo. ¿Usted está diciendo que ellos, los muertos, aún están aquí? Miguel asintió con la cabeza, su expresión grave. Sí, no son apenas los Ruiz. Cuando los túmulos fueron hechos, otras cosas también fueron enterradas. Cosas antiguas, que pertenecen a otro tiempo. Ellos trajeron una maldición con ellos, señor Adalberto, una fuerza que no puede ser controlada. Yo sentía la presión en mi pecho, una sensación de claustrofobia creciente. ¿Qué usted quiere decir con cosas antiguas? ¿Qué está aconteciendo conmigo, Miguel? Miguel me miró con un miedo visible en sus ojos, como si finalmente estuviese se rindiendo a algo que él había intentado evitar por tanto tiempo. Yo no sé todos los detalles, mas lo que puedo decir es que algo fue libertado con la compra de este rancho, algo que estaba enterrado allí esperando. Cuando usted llegó y comenzó a mover en la tierra, eso despertó la cosa que estaba adormecida. Yo sentía mi mente comenzar a girar, confuso y asustado. No conseguía más distinguir entre la realidad y la locura. ¿Cómo podría yo, un simple inversionista, haber desencadenado algo tan terrible? Miguel respiró hondo, como si estuviese se preparando para contar algo que él sabía que no debería. Hay un objeto, una reliquia que los Ruiz guardaron en secreto. Nadie más sabía sobre él. Fue enterrado cerca de la casa, en el local más profundo del cementerio. Cuando el sol se pone, él comienza a brillar con una luz flaca, una luz del más allá. Ellos acreditaban que, al mantener ese objeto escondido, podrían controlar lo que estaba viniendo para acá. Mas nunca consiguieron. Yo sentía un frío en la espina al oír aquellas palabras. Un objeto, algo que aún estaba allí, a la espera de ser encontrado. ¿Mas qué acontece si ese objeto fuere encontrado?, pregunté, ya sabiendo que la respuesta probablemente no sería buena. Miguel titubeó, después respondió: cuando eso acontece, las cosas comienzan a se mover. Las almas de los muertos que están enterradas allí, las fuerzas que fueron despertadas, todas comienzan a actuar. Ellas comienzan a tomar forma, a se manifestar de varias maneras, sombras, apariciones, hasta mismo susurros. Y usted, señor Adalberto, está en el centro de eso todo. El miedo apretó mi estómago. Yo ya sabía que había algo extraño aconteciendo, mas no hacía idea de que mi simple presencia allí podría haber libertado tanto caos. Yo precisaba descubrir más sobre ese objeto, precisaba entender lo que él significaba. Mas Miguel me advirtió nuevamente, su voz casi un susurro: si usted realmente quiere encontrar ese objeto, sepa que la verdad puede ser más terrible que cualquier pesadilla que usted haya enfrentado hasta ahora. No hay vuelta, señor Adalberto. A aquella altura, el miedo ya no era más un obstáculo. Yo estaba decidido a entender lo que estaba aconteciendo, a encontrar la raíz de todo, mismo que eso significase arriesgar mi sanidad, o hasta mi vida. Yo volví para el rancho en aquella noche, determinado a buscar ese objeto, a descubrir la verdad. Mas lo que yo no sabía era que, a partir de ahora,
Yo estaba más cerca de lo que imaginaba de libertar una fuerza mucho más poderosa que cualquiera de aquellos espíritus. Algo que estaba esperando. Algo que no pertenecía a este mundo. Yo fui hasta el cementerio, de donde una presencia aún más fuerte parecíame llamar. Los árboles, que antes eran apenas figuras siluetas en la noche, ahora parecían tener formas distorsionadas. Cada paso que yo daba en dirección al local de donde Miguel había hablado, la tensión aumentaba. Las sombras alrededor parecíanse mover, acompañando cada uno de mis movimientos. En aquel momento, yo sabía que las cosas que estaban me asombrando no eran más fantasmas. Ellas eran algo mucho más antiguo, mucho más peligroso. Yo estaba prestes a descubrir lo que realmente acontecía allí. La madrugada estaba particularmente silenciosa. Mismo con el aire pesado y abafado, algo me hacía continuar. Yo no podría más adiar lo que sentía que precisaba ser hecho. La tensión me consumía de tal forma que la única opción parecía ser avanzar hasta el fin, hasta el centro de aquello que me aterrorizaba. Al llegar al cementerio, el escenario ya no parecía el mismo. Las lápidas antiguas y desgastadas ahora parecían más amenazadoras, con sus nombres apagados y sus rostros ya invisibles. Como si, a medida que me aproximaba, la realidad fuese distorciendo a mi alrededor, haciendo con que los túmulos perdiesen la forma y el tiempo. El viento no soplaba, mas sentíase algo, como una respiración, que hacía la atmósfera parecer sofocante. Yo no sabía exactamente dónde procurar. Miguel había hablado de un objeto enterrado profundamente, mas él no especificó cuál ni dónde estaba exactamente. El único camino que me restaba era bascullar el cementerio, procurar y esperar que alguna cosa, alguna señal, me mostrase dónde estaba la llave para lo que yo estaba buscando. Los árboles alrededor balanceaban con una fuerza que no debería ser natural, como si estuviésense contorciendo para alcanzar lo que estaba enterrado allí. Miré alrededor, sintiendo el sudor escurrir por mi rostro, el miedo me consumiendo. Yo sabía que algo estaba allí, me observando, como una presencia antigua y faminta, esperando el momento cierto para se revelar. Fue entonces que oí el primero susurro. Al principio, pensé que fuese el viento, mas las palabras eran ciertas, bajas, casi inaudibles, mas tan cargadas de malicia que mis huesos helaron. Me volví, intentando identificar el origen del sonido, mas todo lo que vi fue una sombra se moviendo entre los árboles. Yo estaba comenzando a perder la sanidad. Estaba comenzando a entender que algo más allá de la muerte habitaba aquel lugar. Cada paso que yo daba en dirección al área más profunda del cementerio parecíame tirar más para dentro de un abismo sin fin. Las sombras se alongaban y, cuanto más yo me aproximaba del centro, más el aire se tornaba pesado. Yo sentía como si una mano invisible estuviese en mi nuca, apretando lentamente, queriéndome forzar a parar. De repente, la visión de algo a mi frente me hizo parar. Entre los túmulos quebrados y los árboles retorcidos, vi una piedra que estaba levemente desplazada. No parecía mucho diferente de las otras, mas la sensación de que aquello era importante era palpable. El miedo en mi estómago era ahora un nudo apretado, y yo sabía, de algún modo, que estaba prestes a encontrar lo que había venido a procurar. Con las manos temblando, yo empujé la piedra, que cedió con una facilidad inusual, revelando una pequeña abertura. Era un agujero profundo, oscuro, que parecía engullir la luz a mi frente. Había algo allí, algo pesado, enterrado bajo camadas de tierra y recuerdos olvidados. Con un grito abafado, tiré algo de dentro, una caja de madera envejecida, cubierta por símbolos que yo no reconocía. Ellos no parecían ser hechos por manos humanas. Algo más estaba envuelto, algo que trasciende el entendimiento normal.
Sentí un calafrío en la espina al tocarla. Al abrirla, la cena se desdobló delante de mí. Dentro de la caja estaba una piedra. Era una piedra negra, pulida, mas con una extraña iridescencia en su superficie, como si una luz de otro mundo estuviese pulsando bajo ella. El peso de aquello era inmenso, no apenas físicamente, mas también en la sensación de poder que emanaba de aquella piedra. Algo en aquella piedra estaba llamando, algo que no debería ser tocado. Antes que yo pudiese procesar completamente lo que estaba aconteciendo, una onda de frío recorrió mi cuerpo y la tierra bajo mis pies parecía temblar. Yo oí una risada, baja y gutural, como si el propio lugar estuviese riendo de mi tentativa de descubrir la verdad. La tierra comenzó a se mover. La primera cosa que noté fueron los túmulos se desplazando. Las piedras que antes estaban firmemente colocadas en el suelo ahora se erguían, como si una fuerza invisible las estuviese tirando. El viento cortante comenzó a soplar, levantando una polvareda densa, mientras una niebla densa se esparcía a mi alrededor. El silencio habíase tornado algo opresor, como si el mundo a mi alrededor estuviese se cerrando. Y entonces yo vi, en el centro del cementerio, entre las lápidas quebradas, algo comenzó a se formar. Una figura, con los contornos indistintos, mas con ojos brillando como faroles de fuego, apareció delante de mí. La figura parecía flotar, sus ropas arrastrándose como un manto negro, cubriendo el suelo. La entidad, la presencia que yo tenía sentido durante toda mi estadía en el rancho, finalmente se revelaba. La voz que ecoó era como un trueno, distante y al mismo tiempo dentro de mi cabeza. Usted despertó lo que no debía ser acordado. Yo no sabía si podía gritar. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Yo sostenía la piedra con las manos temblando, sintiendo la pulsación de ella en mi palma. Mas lo que yo sostenía no era más apenas una piedra. Era un receptáculo de algo que había sido enterrado hace mucho tiempo. Los espíritus, las almas, comenzaron a se manifestar a mi alrededor, surgiendo de las sombras. Figuras esqueléticas, con los ojos vacíos, se arrastraban de sus tumbas. Sus gritos estaban por toda parte, como si todos estuviesen desesperados para me alcanzar. La realidad se deshizo a mi alrededor, transformándose en una espiral de dolor y oscuridad. Yo precisaba salir de allí. Yo precisaba volver a la realidad. ¿Mas cómo? La entidad rió nuevamente, su sonido ahora ecoando en mis huesos. Usted no puede más volver. Usted ahora pertenece a este lugar. El miedo que sentí fue tan aterrador que yo congelé. Entonces, aquella cosa avanzó sobre mí y yo no vi más nada, solo oscuridad. Desperté en el otro día, con Miguel y Sofía a mi lado en el cuarto muy preocupados, diciendo que me encontraron caído en el cementerio. Mi cuerpo entero dolía. La caja había sumido. En aquel día, arreglé mis maletas y salí del rancho lo más rápido que pude. No di explicaciones. Apenas ligué para el corredor en el mismo día y mandé colocar el rancho a la venta. Volví para mi casa en la Ciudad de México. Hoy, años después, aún sueño todas las noches con aquel ser que vi en el cementerio. Él me mira y dice, su hora va a llegar. Acordo apavorado siempre. No sé lo que hacer. Comparto ese relato para decir, si usted comprar una propiedad, vea todo con mucho cuidado. No sea desatento y nunca dude de que los espíritus de los muertos son reales.